aquellos métodos que nos permitan acceder a la información o cambiarla, reemplazarla, no sé, por lo que vayamos a hacer. Entonces, vamos a ir creando otros def dentro de la clase dado que nos permitan, por ejemplo, leer datos, agregar información, etcétera. ¿Ya? Así que vamos a seguir en la clase, en la misma clase dado, pero vamos a crear otro def, es decir, vamos a crear otro método. ¿Ya? Así que me voy acá, en este caso, a mi línea 19 y me voy a crear otro método. Tengo que obviamente estar como en la sangría apropiada para poder hacer la creación del método. Y le vamos a llamar acá, por ejemplo, listar mascotas. ¿Ya? Y le vamos a poner self como parámetro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, dentro como lo que hicimos para la prueba, también teníamos un menú listar, ¿no es cierto? Que en el fondo mostraba la información que íbamos guardando, pero este listar mascota en realidad va a tener un sentido un poco distinto. Esto es para consumir datos de la base de datos y mostrar cosas. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver al tiro, mira. Bueno, acá lo que se hace, se coloca, esto puede ser, por ejemplo, listar, puede ser escribir datos, puede ser eliminar, van a ser muchas operaciones que vamos a hacer sobre la base de datos. Pero quiero que quede claro que lo que vamos a escribir dentro de la clase dado son aquellos métodos que nos van a ayudar a manipular la base de datos, ¿cachai? Entonces, este listar es porque yo quiero sacar información de la base de datos. Le Para podríamos poner ahí un select todo from. Exactamente, que vamos a hacer vamos a poner el código, digamos, de SQL también. Entonces, ¿qué se hace acá? Mira, siempre que trabajemos con la base de datos, chiquillos, vamos a necesitar una variable auxiliar que le vamos a llamar SQL, ¿ya? Va a ser súper creativo. Y en esa base de datos va a ser un string en el cual vamos a escribir un comando SQL, que sería como el comando que nosotros ejecutaríamos en la base de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Como yo quiero listar, para listar hago un select, ¿no es cierto? Entonces podría ser acá select asterisco from mascotas, ¿no es cierto? Esa es la instrucción SQL que yo quiero ejecutar o que yo ejecutaría en el Workbench o en el Champ como lo estábamos haciendo recién, ¿ya? Y obviamente sabemos que si nosotros lo ejecutamos eso a ese lado digamos, en el Workbench o donde sea, nos devolvería el listado de las cosas que hay en la base de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí siempre es conveniente trabajar con un try y un except. ¿Por qué? Porque por cualquier motivo que podría ocurrir que en el fondo este select falle. Puede ser por varias razones. Por ejemplo, imagínate que acá te pifiaste y escribiste select asterisco from mascota en lugar de mascotas. No existe la tabla mascota. Entonces, cuando se ejecute el select en el servidor, esto va a fallar. Porque no está la tabla mascota. Se llama mascotas. Ya. Por ejemplo, si yo hago un insert y coloco mal los datos, también va a fallar. Va a fallar en el lado del servidor porque la instrucción está mal hecha o tuvo algún error. O por ejemplo, otra cosa, imagínate que el servidor lleva corriendo mucho rato y la memoria, ¿no es cierto?, está llena y no te ejecuta el select. A veces pasa que cuando uno hace un select asterisco, por ejemplo, si la base de datos tiene millones de registros, te va a consumir toda la memoria en el select y va a fallar el select. Y lo que se va a caer va a ser el servidor SQL, no el programa Python. Entonces, por eso vamos a ocupar un try y un except para capturar los errores, ¿ya? Entonces acá en el except vamos a poner aquí una cosa que en el fondo vamos a poner acá print error en la consulta, por ejemplo. ¿Ya? Para poner un mensaje error. Ya sabemos que en el except colocamos el error. ¿Ya? Y en el try vamos obviamente a tratar de hacer la consulta propiamente tal. Que es decir, en este caso sería ejecutar el select. ¿Ya? En el servidor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mire lo que va a pasar acá. Primero que todo, ya dijimos ya el bloque pasado que vamos a ocupar el cursor. ¿Ya? Porque el cursor es el fondo el que permite hacer como la ejecución. Entonces, self.cursor. ¿Ya? Y self.cursor y después punto. Y acá, si se fijan, me aparece un listado de posibles métodos que se pueden hacer con el cursor, ¿ya?
Entre ellos hay uno que se llama execute, ¿ya? Y execute es para ejecutar un comando SQL. Entonces acá entre paréntesis nosotros le vamos a dar esta variable que se llama SQL, que es esta cadena de caracteres o este string que tiene el comando SQL. Entonces con este comando en el fondo estamos ejecutando en el servidor. ¿Ya? Con esto estaríamos ejecutando en el servidor. ¿Ya? Y después de esto, ya, con esto básicamente lo único que se hace en el fondo es ejecutar el select. Lo que vamos a tener que hacer ahora es rescatar los resultados, ¿ya? Entonces para rescatar los resultados vamos a necesitar crear acá una variable, que en este caso yo siempre le pongo rs, como de resultados, ¿ya? Y esta variable lo que va a hacer es recibir resultados que vienen de la base de datos. Pero para eso hay que pedir lo siguiente, self.cursor, y acá ponemos punto y vamos a ejecutar un comando que se llama fetch all con paréntesis vacío, ¿ya? Esto lo que hace el fetch all es recupera los resultados de la consulta. Todo, o sea, todo lo que te arrojó el select, ¿ya? Recupera los resultados, así en corto y preciso, ¿ya? Fetch es buscar, claro. ¿Ya? ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un print dentro de nuestro listar mascota. Y bueno, acá vamos a usar nuestro print formativo, a lo mejor, que ya estamos acostumbrados a usarlo. Y lo que vamos a imprimir acá es lo que trae la RS. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que trae la RS. Para ver cómo vienen de vuelta los datos, en qué formato. Entonces, estamos aquí. Pues. Hicimos este método, listar mascotas, ¿ya? Para probar, le dimos como parámetro, este método quedó dentro de la clase dado. Y acá hicimos esta variable que se llama SQL, que siempre la vamos a crear porque acá vamos a anotar el comando que queremos ejecutar. Por lo tanto, obviamente acá hay que tener claridad de qué es lo que se desea ejecutar. En este caso vamos a hacer un select asterisco por mascotas para sacar todo lo que está listo. Dígame. Cuando vaya a escribir yo cuál consulta quiero hacer, no te voy a colocar el punto y coma. No, no necesario, porque es una sola instrucción. El punto y coma se coloca cuando tú quieres en el fondo tener varias instrucciones SQL en un mismo script de SQL. El punto y coma te separa en el fondo un comando de otro. Pero si tú escribes un solo comando, por ejemplo un solo select y termina aquí, en el fondo después de esto no viene nada más, entonces te lo recibe. También se puede colocar el punto y coma, también lo lee. O sea, por ejemplo, si yo quiero borrar y que automáticamente me tiren tiro los resultados, puedo hacer eso. Claro, select y después punto y coma y después otra cosa. O por ejemplo, no sé, un comando, por ejemplo, para insertar un dato, punto y coma y después el select. Pero normalmente lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a, en el fondo, vamos a ir un comando por cada llamada, en el fondo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer acá el select, hago la variable SQL, escribo el select, después vuelvo a cambiar la variable SQL y pongo el otro comando. O sea, por cada def es un comando. Claro, o sea, es mejor, ¿por qué razón? Por una sola razón, digamos, importante acá. Es por el rescate de los resultados. Porque todo depende de, o sea, si tú no entiendes bien cómo funciona el SQL, se podría hacer, pero hay que tener claridad de cómo van a volver los resultados. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un insert y después voy a hacer unos cálculos con la tabla y después voy a hacer un select complicado, obviamente el select siempre me devuelve información, me devuelve información para la tabla. Entonces, yo lo puedo rescatar acá.
Pero si yo escribo un insert solo y no hago un select, no voy a recibir nada. Entonces tengo que pensar bien qué es lo que quiero hacer para antes de como tirarme a escribir una lógica más complicada. Se puede, se puede. Se puede. Acá ya, hacemos lo siguiente. Declaramos nuestra instrucción, ponemos un try except porque esto puede fallar por múltiples razones, entonces hay que tener control de los errores de ejecución. Y acá, mira, lo que hacemos es llamar al cursor self.cursor.execute y le doy como parámetro el SQL que trae la cadena de caracteres con la instrucción SQL que vamos a ejecutar. ¿Ya? Eso es lo primero. Esto ejecuta. Esta línea de acá, que aquí queda una variable que se llama rs para recoger resultados, self.cursor.fetchPoint. Lo que hace esto es que trae desde el servidor todos los resultados que generó la consulta y te los almacena en esta variable rs. Con este print vamos a imprimir los resultados, a ver en qué formato vienen y ahí los vamos a probar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos falta una cosita aquí para ejecutar. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Listar mascotas. ¿Ya? Porque queremos ejecutar el método listar mascotas. Ya hicimos la creación del objeto dado y ahora deberíamos en el fondo listar las mascotas. ¿Ya? A ver qué es lo que sale. Ya. Solamente para que lo vean un segundo acá y después usted lo corrobora y le doy un minuto. Miren, ejecutamos y bueno, me salió conexión así exitosa que ya lo probamos en el módulo anterior. Y ahora me salió listado de mascotas y observen qué fue lo que se imprimió acá. Vienen los datos, obviamente que ya estaban ahí. Pero vienen con varios paréntesis, ¿no es cierto? Ya, los paréntesis en Python, ¿qué eran? Diccionarios, listas, tuplas, ¿qué eran? Tuplas. Muy bien. Ya. Entonces, ¿no son modificables? las tuplas no son modificables. Es como una lista, pero que no se puede editar. ¿Ya? Entonces, mucha atención acá, porque lo que viene de vuelta del servidor y lo que quedó guardado en la variable rs, efectivamente son los datos del resultado del select, ahí están, pero vienen en formato de tupla. Entonces obviamente hay que cachar cómo trabajar las tuplas ahora en Python para yo poder, por ejemplo, transformar esto en una lista ordenada, que me diga id igual tanto, nombre igual tanto, ¿me entiendes? Porque ahora esto así está bien, o sea, funciona, pero estéticamente no está bien, porque ahora tengo que ponerle un bonito, pues, nombre, ¿cachai? Edad, que salga la información ordenada por usuario, por lo tanto tengo que manipular esta tupla de acá, ¿no es cierto? Eso era lo que hacíamos de llamar la posición. De llamar la posición de la tupla. Ya. Ya. Ahora lo vamos a ver enseguida. Pucha, no tengo plumón. No tengo plumón. Aquí me falta el plumón, pues voy a haber hecho el tiro un rayado aquí, pues, de cancha. Pero como no hay plumón, pero hay otras cosas, así que voy a hacer lo siguiente, muchachos. Voy a copiar esto acá porque necesito que nos detengamos un segundo a pensar qué es lo que tenemos aquí y cómo lo vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, salir de la carrera, claro. Sublime, aquí. New file, aquí. Ya, eso. Vamos a andar ahí esto. Ya, esto fue lo que se devolvió del servidor, ¿ya? Ahí lo vamos a achicar un poquito para que se alcance a ver pantalla completa, más o menos ahí. Más o menos ahí. Esto fue lo que se devolvió, ¿ya? Esto ¿dónde quedó guardado? Quedó guardado en el RS, lo que trae esta información que está acá. Y viene organizado en formato de tupla, ¿no es cierto? Entonces, tengo que cachar bien la estructura de la tupla para yo poder entender cómo la voy a manipular. Entonces, por ejemplo, las tuplas siempre van separadas por paréntesis. Entonces, yo acá le voy a hacer unos espacios para que nos hagamos una idea. La tupla RS, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene adentro? 1, 2 y 3 tuplas. Es una tupla con tuplas adentro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Entonces, por lo tanto, ¿cómo accedo a los datos de la tupla? Con la misma nomenclatura que se ocupa para las listas. El mismo formato para las listas. Entonces, por ejemplo, si yo hago print rs corchete cuadrado 0, ¿qué va a mostrar ese print en la pantalla? La primera tupla.
la primera tupla completa. Ese print va a mostrar esto, muchachos. Tal cual, así, tal cual. Si hacemos print rs, corchete cuadrado 0, va a mostrar eso en pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende por qué o no? Se llama Sí. el primer objeto de la lista. A la primera tupla de la tupla. Esa es la 0, esa es la 1 y esa es la 2. ¿Ya? 0, 1, 2. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se hace rs corchete cuadrado 0, corchete cuadrado 1? ¿Qué va a salir aquí? Copito. ¿Sí? ¿Todos claros con eso, no? Ya, ¿por qué es importante detenerse a mirar esto y hacerlo así? Porque hay que entender esto para poder manipular la información de vuelta en el programa Python. Lo que devolvió el servidor, te devolvió los datos, pero te los devolvió en este formato. Ahora es nuestra responsabilidad leer ese formato en Python y trabajarlo. Pero este formato que viene acá en realidad significa algo en Python, significan tuplas, con tuplas adentro. Y las tuplas se manipulan igual como se manipulan las listas, en términos de cómo yo accedo a la información dentro de las tuplas. O tengo que ocupar el corchete cuadrado o doble corchete cuadrado para acceder a los distintos elementos de la tupla. Y con eso recién podría pensar en cómo imprimir ordenaditamente nombre igual copito, ID igual 1, edad igual... ¿Me entiende? Como un formato de tabla ordenado. Porque lo que queremos hacer es que salga así, po. ID igual 1, ¿cachai? Nombre igual copito. Esto quiero que sea la salida del programa, ¿ya? Y para que esa sea la salida del programa yo tengo que ser capaz de extraer en forma individual cada uno de esos datitos que viene ahí, que viene de la tupla, ¿ya? Obviamente, el contenido de las tuplas y el formato que tienen las tuplas varía dependiendo de la tabla que yo tengo, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, esta tabla tenía 3 campos, ¿no es cierto? Tenía el ID, el nombre mascota y la edad, ¿ya? Y así se llamaban en la base de datos. Este se llama ID-más, este se llama nom-más, este se llama EDA-más. Pero ¿se da cuenta de una cosa? Que acá cuando yo me traiga estos resultados a Python, como que perdimos los nombres de los encabezados de la tabla. Entonces hay que saber muy bien cómo está estructurada la tabla para saber qué dato viene acá. Por ejemplo, en la tabla, y por eso uno vuelve un poquito al PHP, ¿cómo están los datos en la tabla? ¿En qué orden están los datos en la tabla? Bueno, la tabla es así, la primera columna es el ID más, la segunda columna el nombre más y la tercera columna es el EDA más, ¿no es cierto? Entonces cuando usted hace un select asterisco, te lo devuelve en ese orden, ¿ya? ¿De acuerdo? Te lo devuelve en el mismo orden en que está la tabla. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esa cuestión? Porque después, dependiendo de cómo hagan el select, es cómo se devuelve la información. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si acá se coloca EDA más, nom más? ¿Cómo va a ser el resultado de ese select? ¿Qué va a venir en la primera columna? La edad. Y en la segunda columna va a venir el nombre. O sea, los datos van a venir en otro formato distinto, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque el SQL es súper obediente. Entonces, si usted le dice que el select va primero la edad y después el nombre, la tabla resultado muestra las columnas en el orden en que usted los escribe en el select. Y en ese orden lo recibimos en Python. Mira, voy a ejecutar ahora el programa y fíjate, este select, ¿cuántas columnas va a tener? 2 nomás, ¿no es cierto? Por lo tanto va a venir una tupla con tuplas que tienen 2 datos adentro. ¿Ya? Ejecutemos. Solo para que vayamos como tomando una idea de lo que pasa. Mira, ahora este es el resultado salido. ¿Ya? Salió la edad y después salió el nombre de la mascota, en el orden que lo pedimos. Pero, insisto, nosotros dentro de Python no vamos a saber cuál es el nombre del campo, a menos que estemos mirando bien el select. Entonces hay que saber muy bien en qué orden uno lo pide para poder manipular esta información, ¿ya? Entonces revisen bien cómo hacen el select, o cuando venga el enunciado. Si en el enunciado se le pide que la tabla tenga cierta forma, revisen eso para que recolecten la información en el orden que sea
que sea requerido. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ir practicando, pero en el fondo es bueno que ustedes lo sepan desde ya. ¿Ya? Por ahora nos vamos a quedar con el select asterisco porque vamos a rescatar toda la información y acá dentro del script vamos a seleccionar qué cosas hacemos y qué cosas no. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un listar mascotas 2, vamos a hacer otro método y lo que vamos a cambiar es que vamos a manipular la tupla para poder armar la salida ordenadita. ¿Cuál es la salida ordenadita? Que nos salga así, ¿ya? Que el listar 2 ya muestre los datos así ordenados, o sea, con nombres, digamos, más claros. Entonces vamos a crear acá otro método. Vamos a poner def listar mascotas 2 y self como parámetro, ¿ya? Obviamente. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer SQL igual select asterisco from mascotas. ¿Ya? Y sabemos que esto tenemos que hacerlo con un try y un except. ¿De acuerdo? Ya, acá lo que tenemos que hacer es nuevamente self.cursor. Execute, y acá hay que darle igual, sería lo mismo, el SQL a ejecutar. ¿Ya? En eso no varía nada. Y el RS también nos va a recibir los resultados, entonces vamos a hacer self.cursor.fetchAll. ¿Ya? Y acá recuperamos resultados. Si lo único que va a variar acá es que en el fondo vamos a manipular la tupla para poder sacar los datos que se requieren sacar, de tal manera que podamos en el fondo mostrar la información que necesitamos mostrar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver básicamente con esto de aquí? O sea, aquí necesitamos empezar como... Porque vamos a recibir esto mismo, si el ejercicio es exactamente igual lo que estamos haciendo, solo que ahora tenemos que considerar esto de acá como para poder hacer la extracción de los datos. ¿Ya? Entonces, veamos cómo lo podemos ordenar. Mira, las tuplas, al igual que las listas, se pueden recorrer con un for. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago un for, r in rs, suponiendo que rs ya sabemos que es esto, porque que este resultado de acá, ¿cachai? Entonces, si yo hago un for r in rs, ¿qué es lo que se va guardando en r? Suponiendo que rs tiene eso de ahí, por lo que está en la línea 1. El conjunto de tuplas, ¿no?
Casi. ¿Qué es lo que va a quedar quedando guardado dentro de R? Porque acá, acuérdate que acá hay una tupla que tiene tuplas adentro. Entonces vamos a recorrer la tupla de más afuera, la más grande. Entonces, ¿qué es lo que va guardando R cuando tú recorres esta tupla grande? Las tuplas chicas. Sí, las tuplas chicas. O sea, acá si yo hago for R in RS, entendiendo que RS tiene esto de acá, R, ¿qué se va guardando? Primero esta tupla, después te saca esta tupla y después te saca esta tupla. ¿Ya? Pues son tuplas adentro de tuplas. Entonces, si yo recorro RS, me va sacando de a una tupla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Consultas, dudas con respecto a eso? ¿Estamos claros? Víctor, muchacho, ahí atrás, ¿sí? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque en el fondo, si yo saco acá una tupla, en el fondo lo que estoy sacando es básicamente los datos de una mascota. Voy mascota por mascota, ¿no es cierto? Y saca la tupla es la mascota. Y después lo que podemos hacer acá es lo siguiente. ¿Cómo lo haríamos aquí con un print para hacer que acá, voy a poner el print formateado, lo estoy haciendo aquí porque esto es como la pizarra de ejercicio, pero vamos a poner nombre, ¿no es cierto? Que salga el nombre igual. Y acá en los corchetes curvos tengo que poner lo que necesito imprimir, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué tengo que poner acá dentro de los corchetes curvos para que me salga el nombre? Ah, no, el nombre piso más. ¿Qué tengo que poner aquí? Ah, el corchete. ¿R o RS? R, ya estamos de acuerdo, muy bien muchachos. ¿Y después qué más? Con un punto. Corchete cuadrado. Corchete cuadrado, ya, bien. ¿Y acá adentro qué cosa? 0 y otro corchete cuadrado. Un corchete cuadrado o dos corchetes cuadrados. Uno. ¿Y qué número tengo que poner aquí? 1. Ah, ¿por qué? ¿Por qué brigio? A ver. Mire, cuando usted hace el for R in RS, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Qué es lo que tiene R? R va guardando eso, después R guarda eso, y la tercera vuelta del loop for guarda eso, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es lo que tiene la línea 7, 8 y 9? Son tres tuplas, ¿no es cierto? O sea, esto va a ser, la primera vez, eso va a tener R. La segunda vez, eso va a tener R, ¿no es cierto? Y, pues, exactamente, estamos llamando el nombre, sí, por eso le puse ahí con difficulty el ejercicio para que cacháramos bien el concepto, para que no fuera tan obvio que había que poner el 0. Ya, entonces R, ¿no es cierto? R es una tupla. Entonces, ¿qué pasa si usted pide R corchete cuadrado 1? ¿Qué le devuelve acá? Copito. Si usted pide R corchete cuadrado 1 acá, ¿qué le devuelve? y acá devuelve el oro, ¿no es cierto? Perdón, ahí devuelve el oro. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Pero y cómo define el R? Acá, po. Ahí. Lo que me refiero es que como ese R se sabe que es del 1 copito 5, el otro es del 2. Porque se va reemplazando con el loop for. Porque el loop for, ¿qué es lo que hace? Dice for R in RS. Entonces, ¿cuál es RS? Es todo este dato de aquí. Entonces, R, como va leyendo la tupla, te va sacando las tuplas interiores. ¿Ya? Entonces, en la primera vuelta del for, te devuelve esa tupla. Por lo tanto, R contiene toda esa información de ahí. ¿De acuerdo? Y como es una tupla que tiene tres datos, para sacar los datos de esta tupla, que se llama R, digo R corchete cuadrado. Entonces, si saco R0, me devuelve el 1. Si saco R corchete cuadrado 1, me devuelve copito. Y si pongo R2, me va a sacar el 5. ¿Ya? Eso va a ser para esa primera vuelta. Después vamos a pasar a la otra mascota. Entonces, R se va a reemplazar por estos datos. Entonces, si pido R0, me va a dar 2. Si pido R1, me va a dar Misael. Si pido R2, me va a dar 4. Y así. Y ahí vamos a ir dando la vuelta en el loop hasta que recorramos toda la tupla completa. ¿Sí? Entonces acá tengo que poner mi for R in RS. ¿Ya? Ya, toda la explicación quedó grabada así que después la vamos a subir igual. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer los prints. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente.
En el fondo, acá estamos recorriendo esa tupla grande con tuplas chicas adentro, ¿ya? Con el for R y rs. El R te va sacando la tupla de cada mascota, que tiene 3 datos adentro. Entonces acá voy a poner los print ordenaditos, el ID, el nombre y la edad. Y ahí vamos a reemplazar los valores que queremos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner el nombre, ¿no es cierto? Igual. Estoy dejando los corchetes curvos vacíos, ahí los voy a completar. Es para que hagamos en el fondo cuál es la idea que queremos completar aquí. La edad, corchete curvo vacío. Ya. Entonces se supone que acá dentro de los corchetes curvos tendría que colocar el dato que corresponde, por supuesto, pero tengo que sacarlo del R, no del RS, porque estoy recorriendo el RS. Okay. Entonces, como R es una tupla, obviamente. ¿Por qué? Obviamente porque lo estamos mirando aquí. Eso es lo que va a ir teniendo R, ¿no es cierto? Eso de ahí, eso de ahí. Ya, entonces R, corchete cuadrado, ¿y qué posición vamos a sacar ahí? 0, 1, 2, ¿cuál? 0, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Acá va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Ya. Y lo único que nos faltaría acá es terminar el except que no lo habíamos puesto, que vamos a poner acá print igual de nuevo, ¿cachai? Un error en la consulta. Ahí estaríamos más o menos. Ya. Listo. Acá vamos a poner, vamos a ejecutar d.listar mascotas 2 para ejecutar el método. Y deberíamos tener, bueno, aquí esto nos va a imprimir el formato original, que era el formato feo, y ahora deberíamos tener el formato ordenado. Por ejemplo, si yo estructuro una lista en el SQL, ¿la puedo llamar aquí mismo también? ¿Cómo estructura una lista? ¿Qué cosa? Si yo creo una lista en la base de datos, Ya. ¿y después la puedo llamar acá? ¿Para qué te refieres con una lista en la base de datos? Una vista. Ah, sí, también. Pues. Sí. ¿Solamente mostrar Sí. X cosas? Sí, también. Es que la vista también se llama con select. No sé, pero eso es como para llamar como algo en específico. Algo en específico. Sí, pues, pero es que la vista está preconstruida, porque la vista en el fondo es como una... Pero en ese caso se llamaría igual como una tupla. Sí, pues, pero porque se llama igual, se llama con select las vistas. Las vistas en el fondo lo que en el fondo es un select preconstruido que tiene el dato estático, ¿cachai? Y que te muestra solamente la información organizada de una manera. Entonces cuando tú tienes la vista construida, la vista igual la llamas con un select asterisco from, y obviamente el nombre de la vista, y eso trae, ¿no es cierto?, de vuelta al dato. Lo que pasa es que es más rápido porque está precalculado. Como que la consulta como preestructurada. Preestructurada, exactamente. Está precalculada en el fondo. Entonces está guardada como dato duro en la base de datos. Tiene que hacer como recorrer todas las tablas para poder hacer la combinatoria de información. Está precalculada. Entonces, y lo que hace, claro, es que las vistas después se actualizan solas automáticamente cuando tú haces cambios en cascada en las otras tablas. Claro. Pero igual, pues es la misma lógica. Entonces la llamáis con select y los resultados de la vista se van a devolver en forma de tuplas acá. Pero por ejemplo, si también me pidieran un dato en específico, ¿qué me sale más? ¿Crear una lista, entre comillas, del lado de la base de datos? Es que depende, pues, depende del tipo de dato. Porque el problema ahí es qué tan complejo es obtener ese dato y qué tanto lo vas a sacar. Si es un dato que requiere mucho cálculo y requiere consultar varias tablas, uno crea la vista y se precalcula. Es más rápido. Pero si lo voy a usar más veces, claro. Sí, claro. Claro, pero ahí el problema no es tanto del programa Python, el problema está ahí en la base de datos. Que si esa consulta va a demorar mucho o poco tiempo porque tiene muchos cálculos que hacer. Entonces, para eso se crean las vistas. En el fondo, para no tener que... En un programa no se está ejecutando el SQL, sino que se está ejecutando en realidad el Python. No, pues aquí las dos cosas. No sé, pero en el principio... no, pero a veces se ejecuta el SQL, después se ejecuta el Python. Sí. Pero acá en este programa se están ejecutando las dos cosas. Dime. En caso de
quisiera imprimir solamente la primera tupla, sin contar el 0, 1, 2 y 3, sería el 1, en este caso la segunda, tendría que condicionarlo con un if, que R es igual a 1, ¿o no? No, porque ahí tendría que hacerlo con un más que recorrer como con el for R in RS, podría recorrer, por ejemplo, for I in range 0,len RS, por ejemplo. ¿Está ahí? Y ahí lo que tendría que, aquí le voy a poner I en vez de R. Entonces, ¿qué es lo que haría yo acá? Que mi R va a ser igual RS I. Y ahí saco una tupla específica de cada... Usted me preguntó, yo le estoy respondiendo lo que hay que hacer. Pero por culpa tuya, esa es una pregunta de prueba. Esa es la pregunta. No, es que la diferencia es esta. Acá Python te recorre todas las tuplas, pero tú no sabes qué posición de tupla vas, po. Te va devolviendo las que salen. Entonces no sé si voy en la 0, en la 1, en la 2. O sea, va en orden. Parte de la 0 y termina al final del listado de tuplas. Pero no llevas la cuenta de en qué posición vas. ¿Cachai? Empieza a leer y te dice, acá hay una tupla, acá hay una tupla, acá hay una tupla. Partió de la primera, pero la que te estoy entregando ahora, tú le decís, ya, ok, otra tupla. Pero, ¿qué número es esta? No sé, acá hay otra tupla, acá hay otra tupla. Es lo único que hace. Te la entrega. Entonces tú no sabes en qué posición de la lista vas recorriendo. Te va entregando todo nomás, ¿cachai? ¿Qué es lo que hice yo acá? Dije, no, pues, mira, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un for i, ¿ya? Entonces i va in qué? En un rango que va entre 0 y el largo de la lista. Entonces, ¿qué es lo que va a tener i? 0, 1, 2, 3, 4, 5, números, ¿cachai? Posiciones. Entonces lo que yo recupero es, digo, que acá me creo una variable R, y esa variable R, ¿qué es lo que va a tener? Voy a mi RS, que es el que tiene todos los resultados, y le pido, entrégame la tupla que está en la posición I. Aquí yo tengo control exacto de qué posición estoy sacando. Entonces ahí tú puedes poner, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? If, ¿no es cierto? I es igual a 1. Imprime el que está en la posición 1 y no va a imprimir ningún otro más que no sea el que esté en la posición 1. O sea, ¿esto qué es lo que haría? Este código recorre toda la lista, pero solo imprime aquel resultado que está en la posición 1 de toda la lista de cosas que te trajiste. Claro. Claro, sería el segundo, sería Misael, ¿no? Sí, por eso lo hicimos así, digamos. Claro, sí. le tocó idea. Ja. Ya. Próxima clase va a tocar a Diego. Está bien. Más 5 décimas por bullying. Claro. Decía, oye, no es malo. Yo creo que una buena práctica de décimas por bullying, una innovación educativa. Me gustó. Te dan décimas. No, yo creo que vamos a dar décimas ¿por qué? Porque va a ir a tomar cerveza Mubefri el sábado 7. Eso. Ya. Ya, pues ahí tenemos Ahí tenemos listar mascotas. Ya. Hagamos un insertar mascotas ahora. ¿Ya? Entonces vamos a hacer otro def insertar mascotas. ¿Ya? Con esto ya logramos cubrir los objetivos del día de hoy. ¿Ya? Y ahí lo que vamos a hacer es que yo voy a dejar después de esto una guía de 4 ejercicios, que es un poquito como la misma idea para que puedan practicar e implementar con otras bases de datos, creen la base de datos, cargan datos, en fin, van como probando este mismo esquema de programa, ¿ya? Entonces, acá lo mismo, mira, cada vez que hacemos operaciones con la base de datos, siempre vamos a tener que preocuparnos de mantener un bloque try y except, porque errores pueden ocurrir. Entonces necesitamos que el programa no se caiga feo, sino que podamos tener control de errores, ¿ya? Entonces, va a ser como obligatorio irlo incorporando, ¿ya? En este caso, vamos a partir de lo siguiente. Primero, acá la idea es insertar un nombre e insertar una edad. ¿Y el ID lo vamos a pedir o no? No, porque el ID lo tenemos como autoincremental en la base de datos.
Entonces, aquí es donde hay que empezar a verificar cosas. Por ejemplo, el ID no se le pide al usuario, se crea solo. ¿Ya? Se crea solo. Entonces, acá, por ejemplo, eso va a ser un poquito distinto a los programas que estábamos haciendo, porque se acuerda que los ejercicios para la prueba o lo que estábamos haciendo, que cuando usted agregaba un registro tenía que verificar si estaba repetido o no. Acá no, porque en el fondo ese control ya queda en la base de datos. Entonces pedimos nombre y edad nomás. Así que vamos a crear acá una variable que la vamos a llamar nom. Vamos a hacer un input, ingrese nombre de la mascota. ¿Ya? Y vamos a pedir la edad. Y eso lo vamos a pedir con un input, ingrese la edad. Ya, obviamente acá hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, acá no la estamos viendo si es que es mayor que 1, por ejemplo. ¿No es cierto? No, acá yo podría ingresar una edad negativa, me lo va a aceptar igual. Después vamos a hacer las validaciones. Estamos haciendo lo más sencillo posible para que nos concentremos en lo importante. Pero después recuerde que aquí ponemos... le ponemos, claro, más cosas. O sea, lo que vamos a tratar de hacer después sí es lo siguiente. Vamos a poner los condicionales, pero vamos a ir creando funciones específicas para validar los datos. O sea, vamos a crear una función, por ejemplo, solicitar edad. Y ahí en esa función solicitar edad vamos a hacer el while true, con el try, el except, todo lo que sabemos hacer. ¿Para qué? Para que este código no quede tan grande, porque ¿se acuerdan, por ejemplo, la función agregar que hicimos para los ejercicios de la prueba y los que están en la prueba? Que tenían un montón de while true abajo, entonces era como muy largo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de empezar a compartimentalizar esas cosas, a llevarlo como función específica para que quede más limpiecito el código, ¿ya? En caso de que haya error. Pero por ahora vamos en esa mirada. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Mira, como vamos a trabajar, aquí voy a poner un comentario, pero en el fondo lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer un insert into, acá, ¿no es cierto?, mascotas, ¿ya? Acá vamos a dar el nombre mascota, edad mascota, eso es lo que habíamos hecho, los values, y se supone que aquí tendríamos que poner el nombre y la edad. Se supone, no va a ser exactamente así, pero sí que lo vamos a ver. Pero esa es más o menos la idea de lo que tendríamos que hacer en SQL para poder mandar los datos que vamos a tener de acá, ¿ya? Algo aquí, ¿ya? Vamos a poner alguna cosa ahí. Algo vamos a tener que poner, lo voy a dejar vacío ahí con las cosas. Entonces, para poder trabajar insertar estos datos, hay que hacer algo un poquito distinto. Mira, primero hay que crearse acá una tupla, que siempre le vamos a llamar val, por values, ¿ya? No le vamos a poner values, sino que le vamos a poner val nomás, ¿ya? Es una tupla, ojo con lo que voy a decir, es una tupla. Y las tuplas se ponen los datos entre paréntesis redondos, ¿ya? Entonces esa tupla tiene que tener el nombre y la edad. Queda armadita la tupla. ¿Ya? Ojo, acá los datos dentro de la tupla tienen que estar en el orden que los vamos a poner en la instrucción insert. Porque yo ya había dicho que si usted cambiaba el orden, SQL va a estar esperando los datos en un orden distinto. Entonces, la tupla acá en el mismo orden que va en el insert. ¿Ya? En el mismo orden que va el insert. Y lo otro que vamos a necesitar es nuestro SQL. ¿Ya? Que ya sabíamos que tenemos que tener siempre un string que le estamos llamando SQL, que tiene en el fondo lo que ustedes en el fondo quieren agregar acá, o la instrucción que quieren ejecutar acá. Entonces aquí vendría el insert into mascotas, nombre mascotas, edad mascota, values, hasta ahí todo bien. Hasta ahí sigue siendo igual que lo que habíamos hecho, ¿ya? Okay. Y aquí viene la parte distinta. Acá lo que hay que poner es lo siguiente. Abren los paréntesis y ponen esto. Porcentaje S, coma, porcentaje S. Así. Ya. Eso, en el fondo, es un carácter de reemplazo. ¿Ya? Es como un comodín. ¿Cachai? Entonces, donde diga porcentaje S, se va a reemplazar
por un dato específico. O sea, por ejemplo, se va a reemplazar aquí esto, el values, porque en el fondo en SQL, ¿qué es lo que coloca uno acá? El nombre real, pues, de la mascota que vamos a colocar, ¿cachai? Acá como perro, ¿cachai? Y acá la edad del perro. Eso es lo que hacíamos nosotros en SQL. Poníamos el real dato que vamos a insertar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos esta instrucción SQL acá en Python, en porcentajes y en porcentajes estamos diciendo, mire, ese es un comodín. Y ahí usted tiene que reemplazar por el texto que tiene adentro la variable nombre y por el dato que tiene adentro la variable edad. Entonces, él te hace el reemplazo de la instrucción SQL. ¿Ya? Tú le estás dando como el molde, ¿cachai? Este es el molde. Se hace así. ¿Cómo se hace? Insert into mascotas, nombre mascota, values. Y acá tenéis que escribir los valores que el usuario haya escrito. Eso es lo que pasa ahí. ¿Ya? Entonces siempre estás así. Por lo tanto, acá hay que fijarse en un par de cosas. Si acá hay dos, en el fondo, campos o columnas de la tabla de SQL, acá tiene que haber dos porcentajes. Tiene que conseguir. Coinciden. Entonces, si yo tengo tres datos que voy a insertar, acá tiene que haber tres porcentajes. Tienen que fijarse que eso coincida. Entonces, la instrucción SQL queda mal formulada. ¿Ya? Hay que fijarse bien. Y lo otro que hay que fijarse es que la tupla val, que es la que tiene los datos, también tiene que tener la misma cantidad de extensión. O sea, acá hay dos datos dentro de la tupla, dos columnas, dos porcentajes. Entonces, eso y eso tiene que coincidir en la cantidad. Si no, no va a funcionar. Se va a generar un error en alguna parte. ¿Ya? Entonces hay que fijarse. El val, esto y esto tienen que coincidir en que tienen que tener como la misma cantidad de datos. Tienen que, la tupla val tiene que estar en el mismo orden en que está puesta acá la instrucción SQL. También. O sea, ese dato es el primero, esa es la primera columna. Ese dato es el segundo, esa es la segunda columna. ¿Ya? ¿Sí? Ese como cosas que hay que fijarse. ¿Ya? Y lo que faltaría acá es lo siguiente. Vamos a llamar al cursor. Vamos a poner acá self.cursor.execute. Y cuando hacíamos el execute, lo hicimos delante. ¿Se acuerdan que solamente le pasamos el SQL? ¿Sí? Ahora le van a pasar el SQL y después le van a pasar el val. Y con esos dos datos, lo que va a hacer el cursor es arreglar esta instrucción y ponerle obviamente el dato que se supone que ingresó el usuario aquí. Y ahí ya se va a ir a la base de datos. Pero acá hay otra cosa que hay que tener en consideración. No todo puede ser tan sencillo. En las bases de datos SQL, cada vez que se escribe una información, tiene que ocurrir un proceso que viene después de cargar la información, que se llama commit, o que en el fondo es la escritura de la base de datos. ¿Ya? Como una confirmación. En el fondo es como guardar la transacción que se hace en la base de datos. Es casi como una confirmación, en realidad es como guardar a disco la transacción. ¿Es como para que no se pueda devolver al estado anterior? No, es para que no haya duplicidad de información. Es por este problema, porque las bases de datos están pensadas para que múltiples usuarios trabajen. Entonces, ¿qué pasa si este programa, por ejemplo, se ejecuta en este PC y la base de datos la tengo acá? Tengo dos personas que están haciendo un requerimiento a la base de datos de escribir un dato. Y usted le puso el mismo nombre y la misma edad, y usted le puso el mismo nombre y la misma edad. Y aprietan Enter. ¡Pah! Y llegan los dos datos al mismo tiempo. ¿Cachai? Entonces, obviamente eso puede generar un error. ¿Cachai? Puede generar un error porque en el fondo va a querer escribir lo mismo en la base de datos al mismo tiempo. Entonces, ¿quién es quién? ¿Quién es el dueño del dato? Entonces, la única forma de consolidar un dato es ejecutar un commit después. Entonces, una vez que se ejecuta el commit, el dato se guarda en la base de datos. Y con eso se evitan duplicidad de registro. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si dos personas quieren editar la misma línea al mismo tiempo? O sea, por ejemplo, creamos una mascota que se llama Copito y usted le quiere cambiar el nombre a Copito y usted también quiere cambiar el nombre a Copito. Entonces usted le puso Blanquito y usted le quiere poner Perrito. ¿Cuál de los dos nombres va a quedar grabado? El que haga commit primero. Eso es lo que tiene que hacer. El que haga commit primero, el que queda grabado. ¿Está ahí? Y lo que va haciendo la base de datos es que va guardando un registro, así como una cosa que se llama como un timbre de tiempo, que es un timbre de tiempo que te dice como viene en un formato así largo, numérico,
que va dejando registro de todos los commits que se hicieron. Entonces con eso tú puedes ordenar cuál fue, quién en el fondo editó primero, usted o usted. Es como un log, ¿cachai? Y eso evita duplicidad e inconsistencia en los datos, porque ¿qué es lo que podría pasar? Que si yo no tengo el orden en el commit, eso como que me hace un orden de llegada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no existiera eso, usted por ejemplo le puso perrito y le cambió la edad, le puso 6 años. Y usted le puso blanquito y le puso 4 años. Si no existiera el commit, podría quedar que se guardó blanquito con edad de 4 años, o sea, datos mezclados. Imagínate en una transacción de banco. Podría ocurrir que el cargo, o sea, si llegan 2 personas a hacer un cargo a la misma cuenta, quienes están haciendo el cargo se les podrían cruzar los valores. Entonces voy y compré ahí, o sea, imagínate que estoy con el celular haciendo una compra en Mercado Libre, un amplificador, y estoy comprando una botella de agua mineral. Si no existiera el commit, yo podría pagar $1.000.000 por una botella de agua mineral y lucas por un amplificador de guitarra. Eso es lo que hace el commit, ordenar la cuestión. Entonces les pone orden a las transacciones en la base de datos. Entonces el commit hace eso. Entonces usted puede ejecutar el insert into, pero el insert into queda como en pausa hasta que usted le dé el commit. Cuando se hace el commit, se guarda y se escribe en la base de datos. ¿Ya? Entonces por eso hay que hacer eso. ¿Ya? Pero es un mecanismo en el fondo de cómo se diseñaron las bases de datos para evitar que existan inconsistencias en la información. Y el commit se hace así. ¿Ya? Bueno, acá le podemos poner un print de cortesía diciendo como... a ver, si el commit se ejecutó correctamente, ya se guardó el dato. Entonces podríamos decir acá, mascota agregada exitosamente. ¿Ya? Y en el except aquí vamos a poner el error. Error al agregar mascota. ¿Vale? Ya. Bien, ya, con eso deberíamos estar en condiciones de insertar, y acá vamos a poner d punto insertar mascotas, y deberíamos probar esa función, ese método, a ver qué tal quedó implementado. ¿Ya? A ver, cualquier cosa. Ya, ahí me dio mascota agregada exitosamente. Por lo menos, mira, con esto funcionó bien el insert, pero se me olvidó hacer algo. Se me olvidó poner después del insertar mascota, haber llamado el método listar mascotas para que me hubiese mostrado que efectivamente quedó grabada en la base de datos. Así que lo que voy a hacer es, voy a volver al programa. Voy a borrar el listar mascota de acá porque se ve, lo voy a comentar porque se ve feo. No sale muy bonito. Entonces voy a dejar el listar mascotas 2. Y después lo voy a volver a ejecutar. Entonces mira, primero voy a mostrar lo que tengo en la base de datos. Voy a agregar una mascota y después voy a mostrar qué es lo que quedó guardado en la base de datos, porque debería quedar el registro agregado que acabo de hacer. Entonces vamos a hacer acá. Mira, ahí está, copito, qué sé yo, loro, hola, que fue la que agregué recién. Mira, quedó con un ID 4 que fue asignado automáticamente. No le dimos el ID porque el ID está con autoincremental, por eso no le estamos dando. Entonces acá otra mascota. Chao, y acá le vamos a poner 7. Ahí está, ahí quedó agregado. Con el ID 5 se agregó la mascota. Entonces ya estamos escribiendo en la base de datos. Ya tenemos lectura y escritura en la base de datos. Con eso de ahí. Ese es el código del insertar mascota. Ya. ¿Dudas, consultas? Obviamente, como ya tenemos un listar mascota y un insertar mascota, ya podemos hacer un menú. El programa ya tiene para hacer un menú. Entonces listar, agregar, listar. Ya tenemos dos partes hechas. Diga. Ya. ¿Qué va a quedar de práctica? Va a quedar de práctica 4 ejercicios que van en la misma línea de lo que acabamos de repetir en la. ¿Y le cambiaste el tema corto, no? Sí. Igual. Porque le cambiaste en el
Listo, güey, está pasado listo. Voy a hacer lo siguiente, voy a revisar porque hay como otro servidor lo que pasa es que lo que hice yo fue creé unas funciones para que todo lo que tiene las funciones echándole el chat, claro. Los comí. Va a llegar un día en el que nosotros le vamos a preguntar a Lema. Parece que lo empezó a ver. ¿Ya lo subieron aquí? No, lo voy a hacer enseguida. Sí, al menos pero ya demorarse tantas partidas. Y no iba a mirar. La asistencia de ayer, ¿cómo lo vamos a hacer? No, tengo que ver la colocación de la hora porque no activé la casa, así que sí, así que no, en el fondo no le ha afectado la asistencia porque no se pasó la asistencia, no se hizo la clase. Entonces tengo que generar de nuevo que tener la hora de clase y ahí recién podemos. ¿Está pasando? Déjame revisar porque no puedo ver los de acá, pero déjame buscar una alternativa si hay otro distinto a chat, porque algo puede haber algún puntero pasado. Déjame pensar lo que podría hacer. Algo tiene que buscar. Si a mí en base de datos cuando me hicieron el chat tampoco me funcionó bien. Sí. Pero ahora me funcionó bien, así que. Es que lo que pasa es que tienes como un usuario creado y yo no sé si cuando instalaste el Workbench le hiciste un usuario. Porque acá te está pidiendo un usuario con un password para la configuración de Chao. Formatea. ¿Tenías el Workbench? Sí. Es que eso debe ser. Formatea. Eso debe ser porque tienes que tener un nombre de usuario que le asignaste cuando creaste el otro servidor. Entonces te está viendo la razón. Cambia el nombre. No, eso no es normal. Es por esto, porque seguramente lo pusiste acá. Aquí está. Con el otro, no con el 06, con el 05. Sí, con el puesto. Claro, pero igual estás con el servidor.
lo que pasa es que tienes dos SQL corriendo acá. Tienes dos servidores de SQL corriendo. Eso es lo que está reclamando acá. Problema de esto. Tienes dos. Lo que, mira, a ver, como para que vayamos avanzando, porque necesitamos resolver esto ahora porque hay que desinstalar cosas. Lo que yo haría sería desinstalar el Workbench y el champ. Y en el fondo instalar. No. Ahora, si sabes cómo instalar bien el Workbench, si te acuerdas de eso, más que todo, instala el Workbench también porque se puede hacer con los dos. Es lo mismo. Es lo mismo. Y no importa que quede con el puerto con el 3307 porque después en el script de Python, acá, se le puede dar el puerto, que sería este de acá. Acá, por ejemplo, cuando hace el connect después de la base de datos, le colocas acá el port igual y le pones 3307 y le cambias y le das el puerto. Eso es todo. Pero igual pruébalo porque sabes lo que pasa es que parece que tuvieras como dos servidores de SQL corriendo al mismo tiempo, entonces te están generando conflictos. Entonces mi recomendación es que desinstales los dos y después instales el que te acuerdes más. Si quieres instalar con el Workbench, hazlo con ese y le dejas el puerto que tenía. Y ahí lo probamos. Trata de hacerlo, Benjamín, después, o sea, instálalo con el Workbench si quieres, verifica que te funciona la conexión con el Workbench y ahí después me escribes por correo, me mandáis un pantallazo y terminamos de configurar lo que falta. Para que no te quedes pegado con el ejercicio. ¿Ya? Chau.